Buenos días. Vamos a esperar unos 3 minutitos más para ver si se conecta algún otro estudiante y comencemos la sesión correspondiente al día de hoy, domingo 16 de agosto del año 2020. Buenos días. Buenos días a todos. Espero que hayan amanecido bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a aprovechar el tiempo. Tal vez en el transcurso de la sesión ingresan otros estudiantes, ¿verdad? Ya esta es la última sesión de clases que tenemos nosotros. Prácticamente aquí culminaríamos lo que sería la, la asignatura Fundamentos del Diseño, ¿verdad? Como recuerdan, en la semana pasada tuvimos unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Con lo que es realizar maquetas. Y luego de eso, pues consistía en enviarlo porque es parte del acumulativo. No sé quién tiene activado su... Ok, entonces sigamos, ¿verdad? En esta semana pues concluimos, como le venía diciendo, lo que sería el contenido de la asignatura Fundamentos del Diseño. Dentro de la sesión de clases tienen un primer ítem que es una encuesta de evaluación docente acerca de esta asignatura, ¿verdad? Entonces, los invito a que realicen la evaluación que corresponde a la evaluación sobre mi desempeño como docente, ¿verdad? De hecho, se parece bastante a la que nosotros llegamos a efectuar a lo que sería la aula de clase. Dentro de ellas creo que hay como unas 10 preguntas, las cuales eh, ustedes tienen que completar acerca de cómo me he desempeñado como docente, ¿verdad? Evaluación general del docente, excelente, muy bueno, regular, todo eso, realizan semanalmente reuniones de Zoom, todo eso ustedes ahí, lo que ustedes crean que es correcto, pues lo pinchan, ¿verdad? Luego de eso están las recomendaciones para que ustedes pues hagan algún comentario, ¿verdad? Lo insto a que siempre pues cuando vayan a dar comentarios sean comentarios constructistas para que así vayamos mejorando también la calidad del aprendizaje y pues los dejo a que libremente hagan la evaluación y por favor espero que todos la hagan. Ya, ok, entonces vamos a entrar a materia. Como les venía diciendo, aquí hay dos temas, ¿verdad? Dos temas que prácticamente tienen mucho que ver
porque uno tiene que ver con estructuras lineales y el otro se llama líneas enlazadas. Al final de la sesión tenemos una tarea que es hacer una composición, una pequeña maqueta con el concepto de estructuras lineales. Entonces, para poder entender qué es una estructura lineal, nos vamos a ir un poquito al material que tengo aquí ya diseñado para lo que es la sesión, ¿verdad? Entonces, hablamos que es una construcción con líneas. Si ustedes se fijan, el ejemplo que sale en pantalla, podemos apreciar un cubo, la estructura del cubo, ¿verdad? Representado, el cual tiene luego, ¿verdad? Están todas las varillas que conforman la estructura del cubo. Entonces, ¿qué es una estructura lineal? La estructura lineal tiene que ver con los filos. Recuerden que los filos habíamos hablado en la sesión pasada que eran todas las líneas que comprendían la estructura de la forma geométrica, en este caso un cubo. Y luego estos filos se unen y forman los bordes de las caras. Y esos bordes de las caras, ahí es cuando hablamos ya de un marco, ¿verdad? Y cuando forman los bordes de las caras, luego se forman los vértices, que serían estos que están aquí, ¿verdad? Recuerden un poquito de geometría descriptiva donde hablábamos de los vértices, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la forma geométrica siempre habrá más filos que caras. Entonces, las caras, recuerden que aquí, ¿por qué tenemos aquí 6 caras? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero filos, que son estas varillas, la estructura, hay más. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filos. Los 12 filos que constituyen la estructura, ¿verdad? Es como aquí que miremos un esqueleto de una forma. Esta parte de lo que sería la estructura nos sirve a nosotros porque podemos analizar la constitución de un sólido. Aparte de eso, pues tiene una finalidad también estética que la vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión. Vamos a adelantar un poquito el video y vamos a lo que sería uniones. Entonces, esta parte de las uniones son bastante importantes porque tiene que ver cómo nosotros vamos a realizar o a unir esos filos o esas varillas, ¿verdad? Que van a formar la estructura de mis caras, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay una unión de 45 grados, la cual me permite a mí unirlo. Ahora bien, si ustedes se fijan también, se tiende a aparecer como las uniones, por ejemplo, que se utilizan para las ventanas, también para los marcos de fotografía. Todo esto también depende, chicos, de cómo sea el grosor de su material, porque una varillita, por ejemplo, en este caso ustedes van a ir viendo que vamos a trabajar con las varillas popularmente que les dicen de las varillas de chocobanano o las varillas de esquimo, ya. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, pues podríamos usar ese tipo de unión, pero con un material un poco más resistente, ya tal vez un grosor tal vez de media pulgada o de una pulgada, ya con material más grueso en consistencia. Mientras que si hacemos este tipo de uniones en esas varillitas, que yo creo que miden como 5 milímetros, no miden ni un centímetro, ese tipo de varillitas de chocobanano, pues puede hacer que no nos quede la misma resistencia, ¿ya? Entonces, luego de eso está el otro tipo de unión que es dos varillas, ¿verdad? Que son estas que están aquí, dos varillas de diferentes tamaños comparadas a las que son las varillas internas. Quiere decir que las varillas, aquí tengo dos tamaños de varillas, ya. Esta más larga y la otra que contiene
que es la más pequeña. Ese otro tipo de unión. Ahora, esta también tiene que ver con la posición que le vamos a dar a la varilla. Si ustedes se fijan, pues son cuatro varillas iguales, pero lo único que eh, se posiciona en diferente lado, lo que sería la unión. Ya, ahora, aquí en esta parte de las uniones necesito pues recalcarles de que por favor tengan mucho cuidado al utilizar el pegamento. Este tipo de trabajo pues no se puede realizar con pega blanca de la pega común, sino que siempre pues con el uso del silicón líquido, silicón caliente, ¿verdad? Pero deben de tener cuidado en el sentido de que pude apreciar algunos trabajos, pues yo sé que varios de ustedes hacen buenos trabajos, pero otros tienden a descuidar la parte estética del acabado de una maqueta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan cuidado a la hora de, por ejemplo, el uso de la pega, cuánta pega voy a ocupar para unir una pieza, porque si uso demasiado pegamento, lo que produzco es que esto quede como rebalsado o goteando o se le mire el grumo pues de la pega. Entonces tienen que tener bastante cuidado en este sentido, ¿verdad? Esto también para que ustedes vayan afinando mejor sus trabajos, cada vez estéticamente sean mejores, con mayor limpieza, con mayor estética, para que así mantengan una buena imagen de lo que es su trabajo, ¿ya? Entonces, luego de eso, las uniones, el otro tipo de unión que también vendría siendo algo lo que les hablaba anteriormente, que vamos a escoger las uniones dependiendo del grosor de los materiales. Por ejemplo, este tipo de uniones, yo sé que varios de ustedes los conocen, que son las típicas embrimacho. De hecho, en los muebles se utiliza bastante para que cada pieza pues quede insertada a presión también con el uso de pegamento y espiche, quede insertado la otra pieza, pero vuelvo y les repito, pues va a depender de cuál sea el grosor de la varilla. En el caso de nosotros, pues nos convendría hacer este tipo de uniones, que sería, estos dos tipos nos pueden podemos usar, que sería una que lleve dos medidas iguales y las otras dos medidas diferentes, ¿verdad? Para poder crear el marco, o la otra que todas las medidas son iguales, pero complementa a la medida de la otra, ¿ya? Entonces, luego de eso, vamos a adelantarles un poquito, la famosa hembra y macho que ustedes conocen. Hay distintas maneras de este tipo de uniones, que son la hembra y macho. Hay otro tipo de hembra y macho que es distinta a esta, pues. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver lo que son los componentes de la estructura lineal. Básicamente, si ustedes se fijan en el ejemplo que sale aquí, recuerden que los ejemplos básicamente que hemos venido viendo y desarrollando tienen que ver con el libro Fundamentos del Diseño. Por eso es que siempre van a ver un concepto y luego la figura, entre paréntesis, figura tal y tal. Y a la par sale la figura que están hablando acerca del concepto para que vayamos entendiendo bien, ¿verdad? Entonces, aquí una estructura lineal, si ustedes se fijan, básicamente se diseñaron dos marcos, ¿verdad? Dos marcos que serían los filos ya unidos. Y luego hay cuatro varillas que me permiten a mí, una vez de tenerlo ya puesto, solo colocarlo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, es como una vista explotada. Esas vistas explotadas ayudan a ver la composición de la forma. Entonces, para poder lograr un cubo, ellos te hacen esta vista para que uno entienda que aquí se diseñaron las dos caras y luego solo se pegaron las cuatro varillas a los lados. Ahora, un poquito más abajo tenemos el mismo ejemplo, pero con otras formas un poco más complejas o con otras formas geométricas.
Por ejemplo, aquí se viene un poquito lo que serían los conceptos de que habíamos visto la semana pasada acerca de que puede ser, por ejemplo, de que una cara, la cara superior o la cara inferior o viceversa, sea de distinto tamaño a la otra. Aquí habría una variación en cuanto a los filos, ¿ya? Los filos que unen. Si se fijan, eh, los filos que los unen tienen una línea así punteada que representa a esos filos. Y las caras, que está la cara más pequeña y la otra cara más grande, están dibujadas con una línea continua, con una línea sólida, para poder representar y poder diferenciar eso de las uniones, como sale en el primer ejemplo, más las caras que tienen otras medidas. Igual pasa, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, ¿cómo podríamos lograr nosotros este tipo de efecto? Obviamente tendríamos que analizar mejor cada uno de los filos y poner un grado para poder llegar a ese grado y poder insertar la otra cara. Ya, entonces habría que tener un corte, por ejemplo, un corte de un filo aquí abajo y el otro corte, por ejemplo, pongámosle que en un corte de menos 20 grados, menos 20 grados aquí, ya para poder lograr ese tipo de filos, como una figura geométrica que se está deformando prácticamente. Luego de eso nos aparece más adelante lo que sería lo mismo, ¿verdad? Que ya ahí sale como más modificado, los filos, cómo se proyectan esa gradación, ya estoy con la gradación, eh, cómo estas líneas toman un ángulo distinto al que comúnmente conocemos que son los 90 grados. Para hacer un cubo, nosotros sabemos que nuestra regla tiene que tener 90 grados, ¿verdad? Una línea vertical. Pero para poder hacer estas transformaciones de los filos, aquí tendríamos que tener otro ángulo en esos filos. No tiene que ser un ángulo de 90, puede ser un ángulo entre 80 o 70 dependiendo. Igual aquí pues hay una transformación de filos, si ustedes se fijan. Por ejemplo, aquí hay dos filos que son, no, solo un filo es diferente. Estos filos, aquí se mira una cierta caída, puede ser que este tenga menos, pero el que más se puede percibir es el de enfrente que tiene menos tamaño y a la hora que se unieron, pues hacen como una pendiente, ¿verdad? En la parte de la cara superior. Ya todo esto es transformaciones y construcciones de lo que sería las estructuras lineales. Hay estructuras lineales que son más complejas. Si ustedes se fijan aquí básicamente los ejemplos hablan acerca de un cubo, el cual se va transformando con los filos y las modificaciones de sus caras, ¿verdad? Luego de eso venimos a algo que ya habíamos visto, ¿verdad? Desde el comienzo, que tiene que ver con la repetición del marco lineal. Recuerdan que cuando hablábamos de repetición, tenía que ver con la parte bidimensional cuando diseñábamos un módulo y luego al repetirlo hacíamos como un supermódulo, ¿verdad? Y lográbamos otra figura más compleja. Entonces, esto pasa también en la parte aquí, por ejemplo, donde dice, si cada módulo tiene marcos paralelos arriba y abajo de la misma figura, tamaño y dirección, con varillas paralelas de soporte de igual longitud, podemos obtener una estructura vertical de filos rectos colocando un módulo sobre otro. Entonces, aquí se representa la misma teoría, solo que en la parte tridimensional. Un módulo básico, ¿verdad? Lo que sería un cubo, luego repetido, aquí hay 4 veces, está repetido el mismo módulo y luego se ordena de una forma que construya, por ejemplo, así como lo dice aquí,
una estructura vertical, hasta se asemeja como a un prisma también. Ahora luego del otro ejemplo donde hay una estructura lineal o un marco lineal, mejor dicho, donde las caras son diferentes. La cara superior es más pequeña que la cara inferior y luego la unión de los filos. Ahora tenemos 4 módulos los cuales podemos comenzar a ordenar. Si ustedes se fijan, hay un tipo de estructura de quebrantamiento que me permite también tener otro tipo de estructura, ¿verdad? Vertical con forma de quebrantamiento, ¿ya? Entonces, vamos un poquito más adelante. Tenemos aquí agrupamiento de módulos repetidos. Ok. Entonces, ahí es prácticamente diseño de módulos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí siempre te dan ese ejemplo básico de que a partir de un cubo, vos venís y reproducís ese mismo cubo, ¿verdad? Estructurado así linealmente y luego vos vas a realizar una composición en la cual cada cubo tenga, por ejemplo, una cierta gradación o cierta rotación o posición o dirección. Como lo dice en esta parte, los módulos pueden ser desplazados gradualmente en posición o dirección 370. La columna así creada puede ser colocada horizontalmente como la que sale en esta representación, únicamente que el ejemplo lo dan con 2 módulos. Más adelante yo tengo un ejercicio, vamos a ver, ok. Entonces me adelanté un poquito, pero igual voy a retroceder. Si ustedes se fijan, cuando habla de rotación y dirección del módulo, prácticamente habla de esto. Yo aquí tengo mis módulos, ¿verdad? Lineales, los cuales voy posicionando para dar un efecto de movimiento entre ellos, ¿ya? Y esta, si ustedes se fijan, es una maquetita súper sencilla, ¿verdad? Lo que sí les voy a recomendar es que, por ejemplo, si van a comprar palitos de esos que popularmente les dicen de chocobanano, tienen que tener una lija de agua, ¿verdad? Una lija de agua para poder limpiar algunos defectos de esos palillos, porque por lo general vienen bastante rústicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes no hacen eso, pues más bien va a perder calidad su pieza, ¿ya? Entonces, vamos a retroceder por donde habíamos quedado. Ok, ahí habíamos quedado y luego vamos a lo que sería agregado y sustracción. Aquí, si ustedes se acuerdan, también en la parte bidimensional miramos lo que era la interrelaciones de formas, ¿se acuerdan? Aquí con eso nosotros utilizamos para crear el módulo y todo lo que venimos haciendo en el parcial pasado y todavía en este nos abarcó. Entonces, prácticamente cuando hablamos de los marcos superiores e inferiores, las variedades de soporte, entonces podemos utilizar eh, esta parte donde habla de la sustracción. ¿Cómo? Entonces, en el ejemplo 374, si ustedes se fijan, las varillas se componen en el marco superior, inferior o están dentro de los 2 marcos. Pueden exceder la longitud del cubo. Quiere decir que a la hora que ustedes diseñen su marco, puede haber eh, de las mismas varillas que sobresalgan entre sí. Ya, es como que yo venga y tome, voy a ponerle un ejemplito aquí. Borrador, lápiz. ¿Por qué no miro el lápiz aquí? Ese es el borrador. No puede ser ahí. Entonces, si yo miro, por ejemplo, ¿qué está?
Entonces, si yo miro, por ejemplo, yo hago mi marco es así, ¿verdad? Mi varillita, mi otra varilla, mi estructura de mi primer cara, aquí viene otra varilla, aquí viene otra varilla. Ya me quedó chueco aquí. Entonces, luego de eso, ustedes vienen de dibujar. Aquí. Aquí lo que se refiere es que ustedes, por ejemplo, van a tener un marco que sobresalga. Puede ser que sea algo así. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí hay un agregado de lo que sería su marco. Ya. Puede ser que sea así para efectos de poder crear este tipo de diseño. Este es mi marco. Entonces, lo que serían las varillas sobresalieron a lo que comúnmente conocemos como un marco así, ¿verdad? Un marco sencillo que es el ejemplo básico. Está el otro también, que es el 375, que habla de que los marcos, este es un poco más complejo. Entonces, este habla de que el marco, por ejemplo, sea algo como por este estilo. Un marco, ¿verdad? Ahí me pasé. Ya me gustó estar dibujando aquí. Ok. Mm. Bueno, esto lo vamos a obviar, pero prácticamente es insertar. Entonces, el otro marco tiene que introducirse en el otro para poder crear eso. Ya, o sea que tiene que tener cierta holgura, cierto espacio para que ustedes puedan insertar el otro marco. Se vuelve a salir Luana. Entonces venimos otra vez aquí. Quiere decir que dos de esos marcos tienen que ser más grandes para que los otros calcen y se puedan insertar. Ok. Me voy a poner a dibujar más aquí, me gusta. Ok, vamos a seguir entonces, vamos a tomar el ratón otra vez y prácticamente voy a tener que borrar esto. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Me han entendido a lo que tiene que ver con estructura lineal? Los quiero oír. Ujú. Supongo que si se quedan callados es porque me entendieron, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. No sé cuánto tiempo me queda, pero porque se me complica. Ok, vamos a seguir. Básicamente yo creo que aquí ya... Ok, interpenetración. Si ustedes se fijan aquí, igual pues lo que se hace es como lo que hemos venido haciendo, ya sea en la parte bidimensional que estuvimos trabajando, ahora lo vemos en la parte tridimensional, como una figura interpenetra con otra figura. Un ejemplo es dos figuras con igual tamaño, ¿verdad? Y el otro ejemplo es una figura más grande que otra, cómo penetra entre sí. Todo esto recuerden que previamente, antes de realizar su diseño de su módulo, en este caso una estructura lineal, tienen que previsualizar qué tipo de figura podrían intersectar, si otra figura es más grande que otra, si se podría
o cuando, por ejemplo, cómo van a hacer esta interpenetración a la hora de que sean dos iguales. Esta es parte ya un poquito más de mecanismo porque recuerden que es una figura pues más compleja que tiene una proporción. Entonces aquí eran los ejemplos que les había mencionado, ¿verdad? Todos estos son módulos, ya se fijaron. Luego de eso, aquí hay alrededor de 10 módulos. Luego de eso, lo que se hace es como un giro, ¿verdad? En la maqueta, o lo que se hizo también es una rotación para crear ese efecto de movimiento. Aquí creo que hay otros más complejos, ya se fijaron. Por ejemplo, ese utiliza solo a punta de líneas. Y luego hay unos que son un poquito más complejos, unos que están adentro de una caja, ¿verdad? Y otros que ustedes se fijan ahí son puros eh, triángulos, los cuales estructuralmente fueron produciéndose, ¿verdad? Y al final podemos ver la estructura de una pirámide. Me acaba de avisar el Zoom que me quedan 10 minutos. Si acaso me saca, se vuelven a meter al mismo enlace para que continuemos, porque se nos hizo corto, ¿verdad? Entonces la lectura básicamente tiene que ver con las capas lineales, que es a la hora que ustedes construyen cada una de esas capas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el ejemplo 384, en los últimos capítulos, así se retiran las varillas de soporte de una estructura lineal, nos queda un marco superior y uno inferior. Tenemos una repetición de marcos aquí, ¿ok? Esa repetición de marcos a mí me puede servir para poder hacer estructuras básicas como esta. Si ustedes se han fijado en las manualidades, utilizan este tipo de estructuras porque básicamente es súper sencilla, o sea, y también estéticamente se mira agradable. Pero ahora hay una parte más compleja, que es a la hora que ustedes, por ejemplo, en la 386 aplican un prisma, pero ya hay más movimiento, hay una parte de formación, ¿verdad? En este lado de las caras. Y la otra sería 387 que se mira una rotación gradual en la cual va como girando, ¿verdad? Y ya se deforma lo que sería la estructura. Luego de eso está lo que habíamos hablado también en la presentación, cómo podrían hacer los tipos de, vamos a acercarlo un poquito, los tipos de varilla, van a haber varillas que para poder unirse, aquí hay un juego, ¿verdad? Por ejemplo, hay un juego que tiene dos y dos diferentes, ya, para poder unirlo. Luego de eso está la 390 que habla de direcciones unas con otras, que da también aspecto de rotación, también se puede lograr con las varillas de chocolate. Estoy pensando en chocolate, de chocobananos y esos palitos de esquimo, se pueden hacer también este tipo de lo que sería ejercicio, ¿verdad? Luego de eso viene un video complementario. ¿Por qué les puse este video? Miren, fíjense en el material. Es básicamente lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Se mide, va cortando, tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizar el cúter cuando se van a volar un tuco. Ahí hay esos tipos, ¿verdad? Hay dos tipos de tamaño, luego la pega, miren cómo utiliza la pega. Ya, utiliza poca pega, no utiliza demasiada pega. Ya, la suficiente para poder realizar este ejercicio, ¿ok? Para que lo tengan en mente a la hora de ustedes diseñar su pequeña maqueta. ¿Esto qué? ¿El examen qué es esto? Este es un ejercicio de esta sesión de clase.
Ese ejercicio se ve que lleva tiempo. Si el de cartón, digamos, me llevó la semana completa, digamos. Ah, ajá. ¿Otra cosa que quiero opinar? Sí, sí, no, por eso quería saber si era el examen, porque No, pero eso va a llevar tiempo. el examen yo lo orienté la semana pasada. ¿Y esto cuánto vale? ¿5 puntos? Sí, Ah, ok. ok. Bueno, sigamos, pues. Entonces aquí más adelante está una plantilla en la cual el que está construyendo la maqueta previamente ya realizó para poder poner en posición cada uno de los módulos y luego ir pegándolos le crea el efecto, ¿verdad? Más adelante sale como diseña una base para que la estructura pues tenga más solidez. Si, por ejemplo, no pueden utilizar ese tipo ¿cómo es que se llama? De varilla, que es la varilla del chocobanano, pueden comprar las varillas de esquimo y les sale más fácil también. Ya, ok, entonces la pregunta tiene que ver con los materiales anteriormente explicados. Ahí está la respuesta, y de hecho ya hice una, solo me queda una. Luego viene un tema que ustedes pues lo miraron un poquito, creo que en secundaria, que tiene que ver con las líneas enlazadas, pero ustedes lo miraron a manera de un ejercicio gráfico, que son las líneas y los vértices, ¿verdad? Entonces, esta parte de los videos necesito pues que los miren, donde les explico cómo tienen que distribuir los espacios de los filos que me van a ayudar a mí a realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, básicamente en un cubo dividen todos los filos, ¿verdad? Que hablamos de lo anterior, lo de las varillas, dividen los espacios de todo esto para luego crear con hilo de nylon o también con madeja o con también, ¿cómo que se llama la otra que es para tejer? Lana. Lo único que la lana, pues, por su tipo de material va a quedarles un poquito flojo, pero pues este ejercicio no lo van a llegar a hacer ya, solo es el otro, pero es para que se den una idea. Entonces hay dos tipos de líneas enlazadas, que es la línea de que las líneas rectas, ¿verdad? Que solo podemos apreciar aquellas que se miran distribuidas, y están las otras que son las que se entrelazan, como los ejercicios que salen a continuación, ¿ya? Entonces, aquí están prácticamente cómo quedan ese tipo de conceptos de acuerdo a las líneas entrelazadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay dos marcos, los cuales como que lo interpenetraron y se dividieron con unos clavitos de los clavitos pequeños. Y luego con el mismo nylon van como tejiendo. Este lo hicieron con madera. Luego hay un poquito más aquí de lo que sería el ejercicio en sí, ¿verdad? Estéticamente se miran bastante agradables este tipo de trabajos. De hecho, hay gente que trabaja en estas cosas y ganan buen dinero por hacer este tipo de artesanía. Pero la gente no sabe que pues es parte también del diseño. Luego sale un ejemplo de cómo se realiza lo que sería, cómo construir una hiperboloide flexible. Tal vez cuando tengan tiempo, una vez que hayamos terminado fundamentos del diseño, se ponen a realizar este tipo de ejercicios. De hecho, pueden sacar ejercicios súper creativos que les va a servir hasta como para decorar sus cuartos o también para otros sinnúmeros de fines. ¿Ya? Luego de eso hay un video que es súper básico de cómo realizar un tipo de ejercicio con líneas enlazadas. Aquí primero
la persona que está realizando el ejercicio lo que hace es que utiliza como base la forma, ¿verdad?, del triángulo y luego la marca en lo que sería la base donde va a estar. Entonces, esta es la proporción del espacio que va a tener ese ejercicio. La redibuja, la mide y una vez que la va midiendo de centímetro en centímetro. Ya la quedó y luego viene y comienza a insertar los clavitos. Una vez que tiene insertado todos esos clavos, comienza a tejer. Quiero llegar exactamente donde comienza el 1. Ok. Entonces va a agarrar un extremo y comienza del extremo a tirarlo al otro extremo del superior. Y así, de forma ascendente. Ya, uno con otro, el uno con el otro. Ok, ya tengo solo un minuto. Por favor, vuelven a ingresar cuando se